Tenemos puntos territoriales, ¿no?, donde se mueve el capital financiero, sobre todo a nivel mundial, se define como transnacionalización territorial. Entonces, esta transnacionalización territorial que se ha venido desarrollando en 20 años. ¿Qué quiere decir esto, entre otras cosas? Que sobre un territorio local, nacional, en donde se supone que hay un Estado nacional, por una parte, pero también un gobierno local, nacional en la Ciudad de México, se comienza a operar con leyes transnacionales al servicio de las inmobiliarias y del capital financiero transnacional. Es decir, el gran capital internacional, global, ¿no?, transnacional, ese es el que está dominando al mundo y ese es el que está imponiendo los modos, las modalidades, los modelos de desarrollo. Si partimos del hecho de que el Estado es una relación social, se da por una relación social y también política, entonces estaríamos pensando que se han constituido a lo largo de 20 años un conjunto de redes de intereses. Digamos, los valores del mercado han filtrado hasta lo más íntimo de la vida social y de las relaciones sociales en el mundo capitalista contemporáneo. Me parece que es realmente importante pensar la ciudad como un tipo de espacialidad que ha sido estratégica para la acumulación del capital. Esto significa, bueno, que históricamente las ciudades han generado o han servido como espacios que han facilitado la acumulación del capital en términos de concentrar geográficamente a las poblaciones, pero también poblaciones que tendencialmente se van volviendo consumidoras de las mercancías que ahí mismo se producen, ¿no?, y que han sido previamente desposeídas o despojadas de sus medios de subsistencia y que han tenido que migrar a los centros urbanos, ¿no? Hoy día lo que está haciendo el nuevo urbanismo, o sea, es la construcción de segundos pisos, de centros de transferencia multimodal, incluso la propia promoción de las ciclovías en algunas zonas o la promoción del uso de bicicleta en otras. Todo eso implica una especie de reestructuración socioespacial de la ciudad. Entonces, esa reestructuración tiene que ver en primer lugar con el dinero, con lo que algunos sociólogos llaman el poder adquisitivo. Ese poder adquisitivo necesita ser, digamos, usado, consumido, gastado. Y la ciudad está siendo estructurada socioespacialmente para ser gastada. Por lo tanto, en términos prácticos, en estos 20 años no hubo proyectos, al menos en la Ciudad de México, y veríamos también a nivel nacional, proyectos de vivienda popular. Y todos los proyectos de vivienda popular fueron en las ciudades, en los centros de las ciudades del país, fueron utilizados de la misma manera. Se tergiversó, es decir, no se solucionó el problema de la vivienda. Se contribuyó a que se volviera más periférica. Entonces van surgiendo todos estos manchones allá, más allá de Chalco, Tultitlán, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Pero el problema que yo lo que creo es que es un tema que le es funcional esa periferia al capital. Por ejemplo, cuando crece la mancha urbana, con unidades habitacionales, los que llegan a vivir son, pues aunque sean comunidades sumamente marginales, pues son comunidades urbanas en la mayor parte de los casos. Crece sobre territorio rural, sobre territorio, sobre tierras que ya no se pueden trabajar, y entonces van destruyendo relaciones comunitarias, campesinas, formas de organización productiva, porque pues ya no tienen dónde. El agua, porque o sea, las condiciones de miseria de la ciudad hacen que se engrosen justo los cinturones periféricos, ¿no?, que es donde la vida es menos cara, pero es mucho más. Entonces, ¿cómo comprender? Y yo creo que este es un reto político fundamental, ¿no?
nosotros como dos modos de entender el territorio distintos, que esa es la parte sustancial. La manera como las comunidades viven el territorio y lo entienden es muy diferente a la manera que está proponiendo el progreso. El capitalismo progresa siempre. O sea, la definición de progreso es esta, que nos permite producir más, que nos permite tener más bienes, más objetos, ir más lejos, ¿no? Siempre más. Se comienzan a crear las condiciones económicas, políticas y urbanas para que se iniciaran los procesos que ahora llamamos de gentrificación, de aburguesamiento o hipsterización, o como ahora con un grupo de compañeros de la colonia Juárez definimos como blanqueamiento por despojo. Entonces, aquellas zonas donde antes había un mercado popular, una paletería popular, una miscelánea, donde había trabajadores de oficio, una cultura popular urbana, está siendo sustituida por la población. Llegan los nuevos jóvenes hipsters, hookies, y a consumir comida orgánica, se instala la barbería, se instala el café exquisito, se instalan todos estos espacios, blanqueamiento cultural. Creo que las ciudades son espacios realmente importantes en donde estos experimentos, ¿no? Estas prefiguraciones se están dando, y que además en estos contextos de despojo capitalista es realmente necesario, políticamente hablando, poder conectar, poder articular, poder vincular las distintas luchas, no solo que se están dando en los ámbitos rurales, sino también en los ámbitos urbanos. Vernos a nosotros mismos como sujetos que también hemos sido despojados y que también podemos habilitar y recomponer una capacidad de reapropiación de nuestras propias capacidades y de nuestra riqueza social, ¿no? Y las luchas contra el despojo hoy son luchas, ¿no?, que sobre todo en los mundos comunitarios se están librando y que son un espejo también para nosotros en términos de todo lo que podemos aprender de ellas para poder recuperar lo que hemos perdido, pero también para poder generar vínculos y articulaciones, ¿no?, mucho más estrechas, y que desde ahí podamos lanzar pues otras formas, ¿no?, de reproducir la vida. La ciudad es una espacialidad en la que es muy importante seguir rastreando y seguir detectando cuáles son las formas de este antagonismo. Pero creo que lo que hay que ver también es que hay múltiples luchas que están emergiendo en los distintos ámbitos de la reproducción social y de la reproducción de la vida. Y en las propias ciudades, el movimiento urbano popular, los barrios, los pueblos originarios, los vecinos autoconvocados, pues son una expresión de estas formas tradicionales, pero también inéditas de autoorganización, también porque la ciudad se está volviendo un espacio cada vez más difícil para subsistir, y si no se van tejiendo estrategias de resistencia, de sobrevivencia en términos colectivos, pues simplemente la supervivencia se está volviendo, ¿no?, un tema pues cada vez más difícil de alcanzar. Que digamos que lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en la zona metropolitana en un sentido amplio, y en la corona de pueblos y ciudades en un sentido amplio, lo que está sucediendo es una combinación compleja de las dos cosas. Se está destruyendo y se está redirigiendo lo que queda para sectores privilegiados, ¿no?, en un sentido amplio, fundamentalmente para la producción. Bueno, pues a lo que hay que resistir es al proceso de urbanización también, ¿no? Yo creo que hacia donde hay que caminar es justo hacia argumentos que permitan entender esa complejidad y que hagan que podamos poner el foco, ¿no?, de nuestra fuerza política, de nuestra indignación, donde efectivamente es necesario ponerlo, ¿no? El territorio está siendo desestructurado en términos culturales, sociales y de los recursos naturales, básicamente del agua. Y obviamente el aire. El derecho a la ciudad, lo que hay que hacer hoy día es rebelarse en la ciudad, porque si no hay rebelión en la ciudad,
no hay posibilidad de reconstruir o crear otra ciudad en donde realmente se pueda, digamos, conjuntar la aspiración humana, autónoma, ciudadana, con, digamos, la relación con los elementos fundamentales de la madre de tierras. Ante la catástrofe urbana que estamos viviendo, la posibilidad de volvernos fuego, entonces nos quedaremos en un mundo totalmente individualizado, automatizado y sin aspiraciones simbólicas y de trascendencia.